8 de la mañana, 10 minutos. Lideró por varios años a unos 30.000 afiliados aproximadamente. El sindicato de la construcción tenía ese volumen de personas, encabezó varias movilizaciones que paralizaron al sector. Puede decirse que en algún caso hicieron temblar a algunos empresarios. Su prédica y su postura lo convirtieron en un referente del mundo sindical y el propio José Mujica lo señaló como uno de los dirigentes con mayor proyección de futuro en la izquierda. Desde el 15 de febrero cambió, si se puede decir, de trinchera. Ocupa una banca en diputados por el Partido Comunista. Estamos recibiendo a Óscar Andrade, con el que vamos a dialogar de este cambio, de los primeros pasos de este nuevo gobierno del Frente Amplio. Andrade, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, gracias por la invitación. A usted por su presencia. ¿Temblaron algunos empresarios? No, yo creo que a ver, si uno analiza en profundidad la industria de la construcción en los momentos de la desregulación, en la década del 90, al escenario actual de la industria de la construcción, no hay duda que en una encuesta la inmensa mayoría de los empresarios prefiere este escenario. Nosotros en los 90 teníamos, de agenda 1 era la informalidad. Claro. O sea, el sindicato estaba muy débil en medio de los 90, había varias medidas que habían promovido la desregulación laboral, pero la debilidad sindical y la debilidad en relaciones laborales también generaba de que de cada 4 puestos de trabajo, 3 estaban hechos en la informalidad. Entonces también esto para el empresario que intentaba hacer bien las cosas era un cáncer. Yo recuerdo que durante muchos años casi que no hablábamos de otra cosa, nos sentábamos a generar espacio de negociación colectiva y era muy difícil establecer cualquier avance en negociación colectiva cuando lo que cambiaba era la informalidad. Entonces, la construcción de relaciones laborales más fuertes, más sólidas y de fortaleza del sindicato, no hay duda que mejoró notablemente la condición de los trabajadores de la construcción, no solamente a nivel de salario, sino de horario, de condiciones laborales, de políticas en materia de salud y seguridad, pero también le permitió a los empresarios desarrollarse, porque Claro. Ningún empresario invierte en su empresa si después tiene que invertir en una rama de actividad donde de cada 4 puestos de trabajo, 3 son en la informalidad. O sea que hubo conjunción de intereses. Y yo creo que sí, que a la larga sí, pero es una mirada para el Uruguay, porque, a ver, nosotros regularizamos, por ejemplo, las empresas que colocan vidrio en el año 2005, que estaban, claro, el nivel salarial era menos de la mitad del salario en la construcción. Y la primer rechazo empresarial fue, tengo que incrementar los salarios. También formalizó el sector y empresas que muchas veces tenían que competir en primer lugar con el trabajo informal, empezaron a también darse cuenta que la formalización viene de la mano de mejora del conjunto de las condiciones. Y para el Uruguay, un país del tamaño del Uruguay, que es tan pequeño, no puede insertarse en el mundo o competir sobre la base de la poda salarial. A ver, hay 1.300 millones de trabajadores que cobran entre $2, menos de $2 y menos de $4 por día. A eso quería apuntar, Andrade, para empezar a expresar algunas cifras de un sector al que usted aún pertenece, puede decirse. Sí, claro, sí, no hay duda. Del Zunca no se va nunca. No hay duda. 30.000 trabajadores afiliados aproximadamente. Un poco más, ahora hay 42.000. 42.000, Sí. Bueno, es una cifra que creció en función de qué crece, del aumento de la actividad seguramente. No, de dos cosas. Yo creo que a ver, en primer lugar, las prácticas sindicales de la salida, bueno, en la dictadura ni hablar, con los sindicatos clandestinos, pero en los 90 fue casi clandestina. Nosotros llegamos a tener direcciones sindicales. A ver, en el año 98, yo justo ayer recordaba una carta que nos manda Galeano cuando los 40 años del Zunca. En el año 98 nosotros decíamos, tenemos un récord, tenemos todas las direcciones departamentales, todos desocupados. O sea, la condición en el interior del compañero que levantaba la voz en contra de la informalidad, para volver a conseguir trabajo, o sea, que salía en el cable de su lugar para después volver a conseguir trabajo, eran extremadamente complejas. Entonces, en esas condiciones teníamos dos fenómenos. Uno, el nivel de actividad, que fue un promedio de 35.000 trabajadores, 38.000 trabajadores en los 90 y después bajó a 15.000 en el 2002-2003. Y un segundo componente es que las condiciones para establecer organización sindical eran muy complejas. El Zunca llegó a tener 1.500, 2.000 afiliados en el año 2003-2004. Ahora tienen 42.000 trabajadores. Llenan un estadio centenario con total tranquilidad, porque se trata de eso, de un volumen que ha crecido. ¿Cuánto gana en promedio un trabajador del Zunca hoy? Bueno, a ver, la categoría de ingresos debe estar con todos los beneficios mes completo en unos 23, 24 mil pesos líquidos. ¿Cuánto ganaba hace 5 años? Y a ver,
no sé, te puedo decir que hace 10 ganaba 5.000. Hace 10 ganaba 5.000. O sea, la condición de desarrollo de... ojo, en realidad nosotros lo enfocamos desde este ángulo. El problema en Uruguay es el trabajador que cobra 12.000 pesos por mes, ¿no? O sea, partimos de la base de una discusión que hubo en un momento con economía. Yo le decía, bueno, agarrá un pico, una pala, entra a abrir una zanja una hora y después de esa hora yo te doy 110 pesos y vos pensás que eso es un montón de salario. Y te vas a dar cuenta que no es un montón de salario. El problema es que Uruguay partió de niveles salariales muy bajos. Yo recuerdo una anécdota. Compañero nuestro que nos va a representar en la Organización Internacional del Trabajo hace una denuncia en el año 2003 acerca de las condiciones generales laborales en Uruguay. Y en eso ubica la condición del salario mínimo en Uruguay en el año 2003. Entonces la intérprete le dice, hubo un error porque estaba hablando de $80 al mes, ¿no? Como que eso le había faltado algo, le había faltado un número en alguna parte. Y no había un error, era que ese era el nivel de salario mínimo en Uruguay hace 12 años atrás. Ahora, el asunto es que creció el salario en la construcción, se formalizó la industria como nunca antes, la relación entre trabajadores que declara el INE y los trabajadores registrados por el BPS es de la más alta, se amplió en derechos y en libertades sindicales, es la rama de actividad que tiene más densidad desde el punto de vista de la organización sindical. Esto generó un impacto social enorme. Yo pongo un ejemplo eso lo conversaba con Villamide, asesor de los temas de vivienda de la Cámara de la Construcción. Nosotros en el 2003 teníamos esa condición salarial y teníamos que 8 de cada 10 de nuestros compañeros estaban bajo la línea de la pobreza. Esa era nuestra industria. Entonces, hoy estamos casi alineados con los porcentajes de pobreza del país. O sea, en ese momento más que duplicábamos los porcentajes de pobreza del país. Entonces, lo que hay que preguntarse es, una industria que aporta lo que aporta, casi 8,5 puntos de la estructura productiva del país. No está bueno que la inmensa mayoría de sus trabajadores no estén en la pobreza y que sus hijos, por ejemplo, no tengan dificultades psicomotrices por mala alimentación, porque el costo de construcción es menor en Paraguay, pero hay que ver la condición de los trabajadores de la construcción en Paraguay. Andrade, ¿y cuánto pesó el tema de los prejuicios, las desconfianzas mutuas entre el empresario y el trabajador? Aquello de que el empresario del Zunca, de la Constru, era el que iba a hacer el trabajo grosero casi, bruto, a lo bruto. Eso incidió también. No hay duda. Estigmas que hubo desde siempre. A ver, miren, nosotros tuvimos un momento de crisis muy profunda en las relaciones laborales, que fue la huelga del 93, en la que todos aprendimos. Si bien yo tengo claro que la responsabilidad principal de la huelga estuvo en la política salarial que aplicó de Posadas, fue casi una provocación, porque recuerdo que nos convocan y nos dicen, bueno, la inflación prevista para estos 18 meses va a ser de un 54%, después terminó siendo arriba de un 80% la inflación de 18 meses, digo, para tener una referencia de... Y miren, el aumento salarial máximo para este periodo, con esa inflación, va a ser de 27, ¿no? Y si ustedes no aceptan, bueno, y declaraciones de algún inversor en Punta del Este que decía, bueno, si estos no aceptan, traemos trabajadores desde Brasil porque se ha liberalizado todo. Eso generó un caldo de cultivo que llevó a una industria en un momento de altísimo nivel de actividad. La industria estaba trabajando como nunca antes. En ese año se estaban construyendo el shopping de Punta Carreta, la remodelación de la refinería, el shopping de Portones, el shopping de Tres Cruces, el 5 Estrellas. O sea, en un momento de muchísima actividad en la industria, con niveles de ganancia que años después los empresarios te dicen, nosotros no teníamos necesidad de ninguna rebaja salarial, ¿no? Es más, estamos hablando del nivel salarial del 2004, o sea, el nivel de salario promedio real, que era de 5.000 pesos en el 2004, el que se quería bajar en el 93, no del que tenemos hoy, y nos llevó a un conflicto de una huelga muy dura de 83 días en el que salimos todos muy lastimados. O sea, nosotros no hay duda que salimos muy lastimados porque un conflicto tan duro te genera enormes repercusiones, no hay duda que la industria también, y creo que todos aprendimos a privilegiar los escenarios de diálogo, ¿no? Creo que usted decía, Andrade, cuando presenté una actividad en un hotel donde estaba la Cámara de la Industria de la Construcción y estaba usted en representación del Zunca, ese vínculo que se generó además con el propio hotel, con momentos familiares compartidos. No, yo lo que eso es un reflejo también. Es muy difícil de encontrar. A ver, nosotros tenemos cosas que son poco difundidas, increíblemente poco difundidas. Pero hoy el área social de la construcción tiene becados cerca de 1.000 hijos de trabajadores de la construcción que están haciendo estudios terciarios. Se acaban de entregar, con todo lo que se habla de la vivienda, ¿no?
se acaban de entregar 10.000 préstamos para soluciones habitacionales. Se acaban no porque fue en un proceso de 3 años. Entonces, hubo tiempo para que esto fuera noticia. Que son préstamos que abarcan cerca, en torno de los 40.000 pesos, que el trabajador tiene que devolver 20.000 y 20.000 son subsidiados para la mejora de su hogar. O sea, yo estoy convencido que si acompañáramos esto con una encuesta de en cuántos lugares había hacinamiento antes del préstamo y cuántos después del préstamo, una nueva pieza, haber mejorado el baño, generó una condición de calidad de vida muy superior, estaríamos hablando de un impacto desde un ámbito de participación social que demuestra cuánto se puede avanzar. Cientos de clasificadores, por lo menos 200 y algo de clasificadores han pasado a trabajar a la construcción con un proceso de acuerdo con las cámaras empresariales, impacto de negociación colectiva. Pero le decía eso, mejoró la salud de esa relación con el sector empresarial, a tal punto que usted mencionaba, o que creo que Otegi también lo mencionaba, hay instancias familiares que comparten, por ejemplo, no tienen ningún problema. No, yo no tengo problema. En realidad no nos reunimos nunca familia y familia, pero tenemos una relación que no. A ver, el año pasado tuvimos un enfrentamiento muy duro con la ley de responsabilidad penal, pero no lo trasladamos el enfrentamiento muy duro desde el punto de vista de las posiciones gremiales a la relación personal, porque no sirve para nada. Yo tengo claro que la defensa la mejor defensa del interés de los trabajadores no pasa por el lado del deterioro de las relaciones entre las instituciones. Por ejemplo, es claro que cuando vayamos a discutir salario, cada uno tironea de una punta a la piola. También es claro que cuando vamos a discutir formación profesional hay intereses que pueden ser comunes. A nosotros nos interesa que el trabajador tenga los mayores niveles de formación para pelear desde ahí una mejor categoría laboral, y a las empresarios les va a interesar contar con los trabajadores mejor calificados. Vamos a hacer una pausa, luego de ella hablaremos de Andrade diputado. Antes, simplemente un apunte. ¿Tendría un liceo del Zunca? No. Nosotros, hemos generado un conjunto de medidas para apoyar la educación. Esta de las becas es una. La posibilidad de cursos de inglés para los hijos de los trabajadores y de computación es otra que estamos haciendo. Bueno, de computación hace 16 años, antes del Plan Sayval. Y hemos generado una política de la Brigada Solidaria de Gremio que hemos arreglado más de 50 escuelas que están. Yo creemos que el tema de la educación se resuelve si elevamos las condiciones de educación del conjunto ¿La idea de RID, por ejemplo? No la comparto. Me parece que termina. A ver, ¿cómo puedo decirlo? El hijo del que está cerca de la exclusión, si comparte la misma escuela con el hijo del farmacéutico, le va a servir, porque a veces hasta la merienda le puede ayudar a que pueda estudiar. Compartir la merienda le puede ayudar a que pueda estudiar mejor. Yo creemos en ese Uruguay. No en el Uruguay que arma espacios separados para salirse solo, sino en el Uruguay que catapulta los problemas generales. Y yo creo que ahí hay que trabajar mucho en que tengamos la educación pública de mejor calidad posible. Seguimos en la mañana del Espectador y a través de Concierto Urbana 92.5 con Óscar Andrade, diputado del Frente Amplio en representación del Partido Comunista. Dice, se preocupa por lo que ganan los trabajadores y su paradigma es la Cuba de los Castro, donde un trabajador gana $4 mensuales, consulta a un oyente. Bueno, yo tendría para responder eso precisaría casi media hora. A ver, Cuba sufrió una dictadura muy dura. La dictadura de Batista, fíjense que la primera medida que toma la dictadura de Batista, que fue de las que propició el imperialismo norteamericano en América Latina por esos años, la primera medida que toma es indultar al asesino de Meléndez, un obrero de la caña de azúcar que había sido asesinado en el 48. Y la Revolución Cubana intentó poner proa a transformaciones populares en una América Latina que tuvo varias experiencias de eso. Uno puede mirar el proceso de Jacobo Arbenz en Guatemala en el año 54, también barrido por intervención de los marines militares, un poco más adelante en República Dominicana, aunque sea el tímido proceso de Goulart y Cuadros en Brasil, cuando intentan la nacionalización de los hidrocarburos, también sufren un golpe de Estado brutal. Y el problema es que Cuba, desde el triunfo de la Revolución Cubana hasta ahora, lo que ha sufrido es un asedio brutal. Intervenciones solapadas, la invasión de Bahía Cochinos, un bloqueo salvaje, fumigación de las cosechas. Tiene el libro Guinness de atentados en sus embajadas, voladura de aviones, voladura de hoteles. O sea, las condiciones en las que han tenido que construir una alternativa social han sido muy complejas. Ahora, permítame la simplificación, porque como dice usted muy bien, es un tema de tan alta complejidad que merecería un programa íntegro. Lo cierto es que no tenemos tantos minutos para eso, simplemente voy a la simplificación. Desde su punto de vista,
¿Hay democracia en Cuba? A ver, sí, yo lo que creo es que Cuba es un país que está asediado por una guerra, entonces tiene también determinadas dificultades cuando está asediado por una guerra. O sea, Pero hay una guerra planteada. no hay duda, no hay duda. A ver, no solamente desde el punto de vista, repito, de atentado, bombardeo. A ver, en Cuba en los últimos, del 59 para acá, asesinados hay arriba de 6.000 en atentados, ¿no? Ahora, esa perpetuidad en el poder de los Castro, por ejemplo. Sí, tiene una reforma constitucional que es aprobada, que la votan los cubanos, en las condiciones de mucha dificultad. Yo creo que Cuba tuvo dos procesos, uno hasta el 89, que fue de avances y conquistas muy, muy anchas, y del 89 para acá, que ha tratado de defender algunas de las conquistas sociales de la revolución. ¿Y el domingo? ¿No? Te Sí. voy a poner algunos ejemplos. Sí, a ver. Cuba es el país con menor mortalidad infantil de América Latina y de los menores de mortalidad infantil del mundo. Es el país con más capacidad de graduado, y a pesar de las dificultades notorias que vive el régimen cubano, las dificultades notorias, hay decenas de miles de latinoamericanos que se han ido a educar a Cuba, de hogares pobres que no tenían educación acá. Acá tenemos 50.000 uruguayos que se operaron gracias a la solidaridad de los cubanos. El combate al ébola ahora, bueno, a ver, el apartheid. ¿Quién estaba sosteniendo el apartheid en Sudáfrica de un lado, y quiénes fueron los que ayudaron a la liberación de Angola, con miles y miles yendo a batallar contra un régimen terrible? Digo que hay que mirar todo, ¿no? Porque si solamente nos quedamos con el pedacito de CNN, sabiendo que cada pueblo tiene su tradición política, Ahora, su usted sabe, historia. Oscar, que llegado el caso también a usted le van a contrastar con algunas cifras que tienen que ver con esos niveles de pobreza que sufre aún la isla, la precariedad en su sistema de comunicaciones, laborales, en fin. Ahora, ¿con qué se encuentra o qué sensación tiene cuando abre el diario del domingo y está la foto de Castro con Obama? Yo creo que es un triunfo de la Revolución Cubana, empezar a superar, primero, la liberación de los cinco compañeros que estuvieron 15 años presos por denunciar atentados terroristas, ¿no? A ver, vos tenés que hay 5 militantes cubanos que se infiltran en la mafia cubana, que encuentran un conjunto de pruebas de atentados brutales que estaban haciendo contra la isla. Quien presenta los atentados a Clinton es García Márquez, inconfesable, ¿no? Salvo que pensemos que también García Márquez era un agente de la revolución. Bueno, García Márquez le presenta, miren, ustedes que están en contra del terrorismo, acá tenemos que en su país hay decenas de atentados, voladuras de hoteles, en algunos que han muerto niños, organizados por la mafia cubana que anda suelta por las calles de Miami. O sea, Posada Carril, que se enorgullece de haber volado un avión en el que murieron decenas y decenas de deportistas cubanos, ¿no? Está suelto por las calles, una cosa increíble. Esos que denunciaron los atentados terroristas fueron condenados presos, y algunos presos a cadena perpetua. Primero, componente, haber liberado a esos compañeros después de 16 años, algunos de cárcel, que algunos estaban condenados por perpetua, fue una muy buena cosa, creo, del gobierno de Obama, que distendió una relación que era muy compleja. Superar el bloqueo creo que es la segunda, y creo que está bien que, a ver, imaginémonos que Uruguay sufre un bloqueo económico de Brasil y Argentina. La magnitud del impacto para la economía del país nuestro. Bueno, parecería inviable el Uruguay si sufriera un bloqueo de Brasil y Argentina sumado. Cuba sufre un bloqueo de Estados Unidos, que es una economía mucho más potente, pero que no solamente lo bloquea Estados Unidos. Un barco llega a Cuba a dejar arroz y no puede ir a las costas de Estados Unidos a cargar algo para volver. O sea, claro. Ahora, Oscar, a usted ahora le compete una tarea parlamentaria donde seguramente deberá emitir opinión sobre acciones del Poder Ejecutivo. Allí habrá un régimen, imagino, de consulta permanente, pero desde varios sectores se ha puesto el foco en algunos movimientos de la política exterior. ¿Cómo los observa usted en este momento? Con preocupación. A ver, de vuelta, yo creo que el problema de Uruguay es de base productiva, no de comercio. A ver, ¿cómo es ese matiz? Claro, a ver, nosotros acumulamos fuerzas durante mucho tiempo en el campo popular, en el movimiento obrero, pensando que el gran desafío es el Uruguay productivo. Y es más, cuestionamos el proceso de integración del Mercosur cuando el proceso de integración Mercosur se limitaba solamente a ser una unión aduanera, imperfecta además, pero solamente una unión aduanera, porque entendemos que si generás una condición de libre comercio, esto solamente genera las condiciones de profundizar los componentes que hacen al desarrollo centroperiférico. O sea, las relaciones económicas capitalistas terminan generando centros que potencian y concentran y océanos de periferia. Y el desarrollo desigual y combinado a escala del planeta de las relaciones económicas capitalistas profundiza ese esquema de la dependencia. Y creemos que la izquierda nacional nació
sobre la base de superar los problemas de la dependencia y que están esencialmente en la base productiva. Y esto implica papel del Estado en el desarrollo de cadenas industriales, incorporación de tecnología y una integración regional que tenga como centro atender los problemas productivos. Por ejemplo, uno tiene que pensar que en el proceso regional elementos tales como la matriz energética, el desarrollo de complementariedad interindustrial a nivel de Mercosur son centrales, la incorporación e innovación de tecnología, generar eso es central para superar la dependencia. Si no, los términos de deterioro de intercambio comercial entre los que tienen y concentran la más alta tecnología y quienes están todavía empezando a desarrollarse y con dificultad de desarrollarse, producto de que las relaciones de intercambio comercial son complejas, pueden terminar profundizando la dependencia. ¿Usted no advierte que esa mirada se esté planteando hoy? No, yo lo que digo es, en el año 2012, a partir del fracaso de la Agenda General de Comercio en la OMC, se convoca a partir de un grupo de empresas transnacionales a un diálogo, un conjunto de países que tiene como esquema una propuesta de liberalización de los temas comerciales. ¿Por qué? Porque el Mercosur y los países de esta zona acá, lo que fueron a la OMC a discutir es, ustedes me piden, Mujica lo sintetiza de manera brillante, dice, ustedes hablan de libre comercio para venderme, pero no de libre comercio para comprarme. Entonces, cuando colocamos en la agenda del libre comercio la necesidad de que eliminen los subsidios agrícolas, porque si no es imposible pensar libre comercio, cuando solamente es libertad para lo que ustedes me comercian y no tengo libertad para lo que yo comercio, lo que termino es remachando la dependencia. Como eso no se pudo resolver, un grupo de países coloca como elemento central en la agenda la liberalización de los temas de servicios, no solamente con componentes arancelarios, que ya de por sí pueden preocupar, sino también con componentes que tienen que ver con la desregulación explícita. Entonces, sumarse a esas negociaciones, ¿no? A pedir para participar de esas negociaciones, creemos que es una señal negativa y por lo tanto lo queremos discutir. Decimos, nos sumamos a estas negociaciones. Tenemos que tener en cuenta que estas negociaciones tienen estos paradigmas. 4 o 5 de los paradigmas que están arriba de la mesa colocados en la agenda del TISA son, por ejemplo, la necesidad de trato nacional o trato preferente para cualquier empresa transnacional de los países que integran el acuerdo del TISA. También hay una salvaguarda a los monopolios, lo dijo claramente Nino Noboa. No, a ver, hay una intención del Uruguay de salvaguardar los monopolios. Yo lo que digo es, una primera referencia es que te limita las posibilidades de políticas públicas que defiendan la industria nacional. A ver cómo es eso. Y claro, porque si vos tenés que, cualquier empresa transnacional tiene que tener el trato de preferencia, ¿no? Es muy difícil que si vos decís, mira, tal cadena productiva, la láctea, ¿no? Es necesario apoyar a los productores de Conaprole porque están en una situación extrema para salvar su actividad. Pero vos tenés que tener el mismo trato preferente para la transnacional Lactaris francesa. Bueno, está complicado para generar esa condición, producto de que acordaste, una vez que entraste en un acuerdo de estos, está claro que no tiene monopolio, pero te limita las dificultades de políticas públicas para defender tal o cual actividad económica. Citemos el caso de una empresa pública, Antel, por ejemplo. O UTE. Antel, sobre todo, en el tema de la fibra óptica, empezaría a tener dificultades, es una inversión importante. Ahora, yo lo que digo es, 4 o 5 cosas que para nosotros en principio nos preocupan. Es decir, una esta, ¿no? La segunda, lo que está llamado la política del trinquete. Esto es, si liberalizás de tal sector de actividad, por ejemplo, en Uruguay es claro el caso de los fondos previsionales, ¿no? Nosotros en el año 96 generamos un esquema de liberalización de los fondos previsionales. Una vez ingresado un acuerdo de esto, se limitan las posibilidades de la soberanía nacional de mañana decidir, por ejemplo, que sean nuevamente públicos los fondos previsionales. Supongamos que las AFAP sufren una quiebra brutal, que esta mosqueta financiera que colocan hacia afuera, bueno, muchos colocan, es un negocio medio raro porque es plata que es del Estado que se le da a estas empresas que compran bonos del Estado y nos cobran intereses por plata que era nuestra. Es un esquema medio raro de entender. El de ¿Las AFAP hoy están haciendo el juego de la mosqueta? No, yo lo que digo es que las AFAP en general, ¿no? El grueso de sus inversiones son títulos de deuda pública nacional, ¿no? ¿En dónde invierten el grueso de las AFAP? Y nosotros pagamos intereses por esas inversiones de plata que era nuestra ayer, ¿no? O sea, es claro que era plata del Estado, ¿no? El grueso de las inversiones de las AFAP son títulos de deuda pública nacional. Pero a su vez usted obtiene una rentabilidad. Sí, pero rentabilidad que pagamos nosotros. A ver, ¿quién paga el porcentaje de título de deuda pública? Es una rentabilidad que una parte se queda el fondo previsional porque no son organizaciones de beneficencia que obtienen con plata que no era de ellos, ¿no? O sea, a ver, es como que yo, Daniel, te diga, mira, te doy 100 pesos, ¿viste? ¿No? Y vos me prestás esos 100 pesos cobrándome intereses, ¿no? No, yo invierto los 100 pesos para que tú obtengas una mejor renta. Sí, a ver, invertís en títulos de deuda pública que yo te tengo que pagar interés. Que es un instrumento avalado por la ley. Claro, pero eran míos los 100 pesos, ¿no?
O sea, en el origen eran míos, ¿no? O sea, te estoy pagando interés. Tú te fondeas en mí, digamos. Bueno, pero es un debate largo. Pero un debate largo. Pero vayamos al supongamos punto. que mañana, como pasó en Argentina hace unos años, que a partir de una crisis del sistema previsional se decidió nacionalizar, nosotros quisiéramos nacionalizar. Bueno, un acuerdo de estas características establece que lo que ya está desregulado queda desregulado, ¿no? No habría posibilidades de... Supongamos que decimos, queremos el mismo sistema, donde pueda haber manejos de inversiones, pero que sea público. Que pueda existir ese manejo de inversiones. Pero en vez de que ese negocio lo hagan empresas privadas, queremos que sea público. Supongamos que vamos a una cosa intermedia entre lo que era antes. Que mantengamos las cuentas individuales, pero que mantengamos las cuentas individuales. Pero ¿por qué ese negocio, en vez de que lo haga afinidad tal, no lo hace el Estado directamente en toda la línea? ¿No? Una posibilidad. Ahora, segundo componente que a nosotros nos preocupa es que las cláusulas que están admitidas en la negociación establecen que un sector que se liberaliza ya no tiene posibilidad de Estado de regular. Y tercero, es que los tribunales para dirimir controversias son internacionales. A ver, Uruguay está hoy penando con el tema de Philip Morris hace años, porque firmó un tratado de protección de inversiones que generó la condición de esa posibilidad jurídica de que una política pública de regulación de la salud está en un... Yo te voy a leer algo, mira, una sentencia hace poco de una empresa, un país decidió establecer límites por el tema, bueno, lo fundamentó muy bien, establecer límites a las apuestas por internet, ¿no? Entró a analizar que la ludopatía era una enorme dificultad, que iba generando fenómenos cada vez más complejos y estableció esa regulación. En la sentencia de la OMC establece la soberanía normativa de los miembros, hablo comillas textual, es un pilar esencial de la liberalización progresiva del comercio y servicio. Pero esa soberanía caduca en el momento en que se afectan derechos a otros miembros en el marco del Acuerdo General de Comercio y Servicio. Lo que digo es, nos exponemos, y por eso tenemos por lo menos reparos, y queremos discutirlo. Lo primero que creo que hay que entender es que la densidad de discusión atrás de un acuerdo de estas características ha sido mínima. ¿Se enteraron por la prensa también? No, a ver, yo sí, seguro, en el año 2013, pero nos enteramos por la prensa. En su momento pedimos desde la central un informe a Cancillería, devolvimos un informe, yo lo tengo por acá, a fines del 2014 con la opinión del PCNT. Tabaré Vázquez se enteró por la prensa. Sí, nos dijo en la reunión, le dijo a la central en la reunión que se enteró por la prensa. Con los reparos, porque... ¿Pero usted tiene dudas respecto a esa postura asumida por el presidente? No, es probable. Es cierto una cosa, ¿no? A ver, yo creo que salvo algún editorialista de Hoy Press, nadie puede sostener que tuvimos un hondo debate sobre este tema, ¿no? No parece sensato que nos digamos de que sí es cierto que hubo una gran discusión nacional. No hubo una gran discusión nacional. ¿Pero se ocultó información, Andrade? No hay duda. A ver, es más, ¿cómo puedo decir? Los procesos internos establecen que a los 5 años de los acuerdos o de los desacuerdos se tienen que filtrar los procesos de discusión de qué está negociándose y qué no. ¿Y por qué se ocultó esa información? Yo lo que digo es el TISA tiene en su esencia un componente de secretismo muy alto. Entonces lo que nosotros decimos es, para el desarrollo nacional, donde nosotros seguimos sosteniendo, y lo sostiene el programa del Frente Amplio, que los problemas principales del país son de naturaleza productiva, de desarrollo productivo. Esencialmente tenemos que resolver problemas de desarrollo productivo que difícilmente los resuelvamos por fuera de integración regional. Cuando esto nace a partir del fracaso del bloque regional, como bloque regional, de incorporar en la agenda de comercio que no es posible pensar en libre comercio cuando ustedes están subsidiando lo que nosotros vendemos, ¿no? Porque es la naturaleza del origen de este espacio de tratado de libre comercio de los servicios. Nos parece, y cuando somos el único país del Mercosur que ingresa, no hay duda, yo por lo menos no tengo dudas, que ese ingreso debilita la posición del resto del Mercosur a la hora de seguir negociando en la agenda, una agenda diferente de las prioridades en materia de cuáles son los problemas comerciales en la OMC. ¿Y se despega del programa del Frente Amplio? Bueno, el programa del Frente Amplio dice textual que la plataforma nuestra, la plataforma nuestra para procesar acuerdos comerciales es el Mercosur. ¿Convocará al ministro Nin? No, lo conversaremos. Nosotros, a ver, lo primero que hicimos fue instalar la conversación en la bancada la semana pasada. Y lo que vamos a intentar hacer es fundamentar con la mayor profundidad posible razones. A ver, así como nosotros estamos armando oposición, intercambiando con países que han estudiado el tema, la inmensa mayoría de los militantes y dirigentes del Frente Amplio desconoce de lo que se está hablando. Entonces,
parece que el primer proceso es de profundizar información e intercambio entre todos y abrir un debate acerca de cuáles pueden ser las bondades, pero también atender con mucha rigurosidad cuáles pueden ser los riesgos. Si hay una marcha, una movilización contra el TISA, ¿usted participa de ella? Sin duda, sin duda. O sea, si hay una movilización que defienda la soberanía nacional y la perspectiva histórica de integración regional profunda, no tengo dudas de participar. Repito, lo primero es, no se trata de satanizarlo, sino de profundizar algunos aspectos de lo que ha estado en la negociación del TISA hasta ahora, ¿no? De lo que ha estado en la negociación del TISA hasta ahora. Y la circunstancia de intento de desregular, o sea, el centro de los acuerdos comerciales es desregular normativa laboral. Esto es que la gran cadena de tiendas lo que dice es, bueno, si entro en esto, vos no me podés limitar qué tamaño tiene mi tienda, dónde la puedo localizar o qué horarios, ¿no? O sea, implica un componente que de este lado concede soberanía. A veces es inevitable. Yo entiendo a veces. Vamos a decir, mira, viene una inversión multimillonaria que es capaz de generar un polo de desarrollo, pero te pide tal condición y no tenés otra que acceder a tal condición. Bueno, quizá en alguna circunstancia puntual tenés que discutir y no te queda otra. Es más, hace 10 años era muy difícil negarse casi a nada. Hace 10 años, con un Uruguay de 1 millón de pobres, 20% en la desocupación, en esa condición social, la primera medida era atender la emergencia. Hoy creo que Uruguay tiene condiciones distintas, las ha construido para pensar con mejores posibilidades. Es como cuando un tipo está sin trabajo. A ver, vos venís de estar sin changa hace 6, 7 meses, te prende un fierro caliente. Y es muy difícil de cuestionar al compadre, si pero entraste a trabajar esa changa sin aporte de la seguridad social, qué horrible. Y decís, 7 meses sin laburo, ¿no? Ahora, cuando estás en otras condiciones, lo primero es, no hemos construido el derecho de poner parámetros más altos. A ver, si hace 10 años venía una inversión que hacía zona franca, sí o sí, si no vengo, era muy difícil decir que no. Hoy tenés otras condiciones para decir que no, porque generamos una condición de desarrollo distinta. Entonces, también estamos parados como país en una condición diferente. Yo tengo claro que esto no es de principios en blanco y negro, en abstracto, y que implica negociación general, y que el Mercosur además no pasa por el mejor momento. Pero es cierto que el Mercosur es de los procesos de integración que por lo menos tiene instrumentos a su interna que tratan las asimetrías. Por ejemplo, el Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur se nutre. Un 70% de los recursos los pone Brasil, un 27% los pone Argentina, un 2% los ponemos nosotros y un 1% los pone Paraguay. Y del destino de ese fondo, su inversión es inversa. ¿Por qué? Porque trata de atender las asimetrías. Cuando decimos pensar en procesos de integración que no reproduzcan la lógica centro-periférica, estamos hablando de instrumentos de estas características. O sea, que mantengan en alguna medida esas... o que reflejen las inequidades. Claro, si no, vamos a producir materia prima para San Pablo desarrollado. Habrá una marcha el 23 de abril. Sí. ¿Usted participará de ella? ¿No es estar...? Voy a ir, seguro. Sí, pero sí, ¿no es estar en un lado y otro del mostrador? No, porque, a ver, la plataforma de la movilización del 23 que convoca el movimiento sindical... Primero, a mí me pasó cuando fui a la marcha de los lácteos. Todavía no sé, creo que la había asumido esa semana. Y fui a acompañar a los trabajadores en la asamblea. De hecho, conozco a los trabajadores de Nueva Albesia, me tocó estar viviendo en Carmelo unos años y varias veces fui a esa asamblea, de que me parece que está bien que un legislador participe de actividades sindicales, sino pareciera que solamente podemos participar de actividades empresariales en ADM, y no tengo drama en ir a ADM si hay que ir a exponer una conferencia, pero sí. Y segundo, porque comparto la plataforma que se colocó en esta marcha, que tiene que ver en primer lugar con las posibilidades de trabajo, la necesidad de un presupuesto que atienda a la inversión pública para generar condiciones de desarrollo, tiene que ver con la defensa de los instrumentos financieros que se construyeron para generar economía. Sí, no hay duda. El Fondes, por ejemplo. A mí me tocó participar durante 2 años de la discusión de la modificación de la Carta Orgánica de la República. Y ahí tenés cómo, increíblemente, digo dictadura que es feo, pero la cuasi dictadura del sistema financiero establece una lógica que es, tenés un banco público que tiene toda la voluntad del mundo de prestarle a tal emprendimiento, pero no puede. ¿Por qué? Porque hay normas internacionales, Basilea 1, 2, que impiden que vos le prestés a procesos que necesitan. Y si viene una gran transnacional, sí le podés prestar porque ahí no te bajan las calificadoras de riesgo y etc. Entonces se construyó la necesidad de modificar la Carta Orgánica de la República, de la que surge el espacio para que algún porcentaje de las utilidades de la banca nacional vayan para el desarrollo, sí, ¿no?
y pensar en proceso de economía autogestionaria, porque, a ver, el Banco República ha apoyado más de 2.500 empresas. Vamos a ir a una pausa, Oscar, y luego quiero que me comente a propósito de esto, de si el Fondes, que nació con la vocación de alentar, apoyar, respaldar empresas autogestionadas, no terminó también financiando circunstancias complejas de ineficacia, por ejemplo. Minutos finales con Oscar Andrade, aquí en La Mañana del Espectador y también a través del 92.5 Concierto Urbana. Abro un paréntesis para un tema que tiene que ver con el vínculo de Uruguay con Venezuela. ¿Cómo valoraron las declaraciones del canciller Noboa? Bueno, son difíciles de entender. A ver, el Frente Amplio emite una declaración de solidaridad con Venezuela. El movimiento sindical también la universidad. De hecho, se convoca una movilización en la que participa el rector de la universidad, la presidenta del Frente Amplio, la FEU o NASPU. Dado de que si había dudas acerca de la injerencia de Estados Unidos, el decreto que considera increíblemente, insólitamente a Venezuela una gran amenaza, las ha terminado de disipar. ¿Y cómo se entiende eso? Y en ese marco no se entiende. Nosotros, de hecho, lo planteamos en la bancada y la idea es tratar de conversarlo cuanto antes. No se entiende de que en un momento donde hay movilizaciones que han intentado el golpe de Estado, que han estado encabezadas... A ver, este alcalde que ahora está preso es el mismo que hace un año se escucharon las grabaciones diciendo que había que matar a López, su colega, para generar la desestabilización, y que estuvo participando del golpe de Estado en el 2002, del sabotaje petrolero del 2003, que siendo alcalde fue responsable del asesinato de las guarimbas que cobraron la vida de 43 venezolanos. Es ese. Entonces, en índice, en Uruguay no pasa eso. De que rompen la puerta y sacan a empujones. Bueno, primero no tiene tele, porque cualquiera que vio cuando apresaron al alcalde, ni rompieron la puerta, ni lo sacaron a empujones, ni nada de lo que dice ni en la nota. Entonces, lo primero es, pareciera que opina por el editorial de algún diario y no por lo que todos vimos que pasó cuando detienen al alcalde. Segundo, sería bueno que se diera un espacio... Pero un proceso de detención que tuvo características también particulares. Claro, un proceso de detención que se dice es sobre la base de pruebas, que después hay que ver la sentencia definitiva, de que estaba participando de un atentado, de bombardear para generar un magnicidio y un golpe de Estado. Ahora, supongamos esto, que mañana la sentencia de juicio termina confirmando que esto es así. ¿Cómo queda parado el canciller? Si mañana la sentencia de juicio se me dice, sí, efectivamente, acá está, se demuestra y es cosa juzgada de que este individuo estaba participando de un atentado donde iba a bombardear una movilización, asesinar a cientos de venezolanos, y por eso, en medio de que los servicios de inteligencia detectaron esta circunstancia, se tomó de manera intempestiva esta decisión. ¿Cómo quedamos parados nosotros, el Uruguay, en esta declaración? Quedamos parados de manera tremendamente incómoda. Pero además no parece sensato, repito, después de una discusión profunda dentro del Frente Amplio donde consensuamos una decisión, que se salga tan en contra de la decisión. Bueno, de hecho la posición de Vázquez en la cumbre fue totalmente diferente a la de Nin. No hay ninguna referencia tan absurda como la de comparar Venezuela con el proceso de terrorismo de Estado en el Uruguay. Tan absurda, tan fuera de... A ver, yo escuché un debate con Trovo y Pasqué, con los compañeros Puy y Placere, y Trovo y Pasqué no fueron tan duros con respecto a Venezuela. No fueron tan duros en el sentido de esa definición. Una Venezuela que también atraviesa dificultades serias, no hay severas. duda, pero no hay duda. A ver, el descenso del precio del petróleo en Venezuela cada vez que descendió genera problemas enormes. Hay un proceso de estabilización en curso desde la muerte de Chávez muy duro. El resultado electoral de Maduro, que fue ganar por poco, generó que... Y hay movimientos golpistas, movimientos que abiertamente han salido a decir, queremos golpe de Estado. Pero el movimiento también policial y militar institucional no le repara, no le deja dudas. No, sí, a ver, las dos cosas, ¿no? Primero, las acciones promovidas por la oposición son incendiar locales de gobierno, ¿no? O sea, no son manifestaciones pacíficas, son vamos a prender fuego locales de gobierno, vamos a tomar la ciudad tal. O sea, tenés esa circunstancia interna, ¿no? No tenés otra circunstancia interna. O sea, no lo podemos mirar sobre la base de que hay convocatorias pacíficas reprimidas. ¿Y la reacción oficialista? A ver, la primera fue yo creo que hasta muy cautelosa. La inmensa mayoría de los asesinados el año pasado fueron del chavismo, la inmensa mayoría. A ver, la organización que se presentó de familiares de los asesinados de la Guarimba representa 36 de los 43. Hay dirigentes políticos presos, estudiantes asesinados. Hay dirigentes políticos, claro, hay muchos asesinados, la mayoría del chavismo, ¿no? O sea, la mayoría de las vidas del chavismo. Claro,
con una operación mediática donde las fórmulas de represión que existían en Venezuela eran con imágenes de la represión en Siria, ¿no? O sea, todos vimos acá que... Sí, ese falseo estuvo. Sí, ese tremendo, ¿no? Pero hay otras cosas que son una de la operación realidad. de los medios de comunicación muy dura. Ahora, en esa circunstancia, ¿no? Tenés, yo creo, y a ver, Alberto Pérez Pérez, que es grado 5 constitucional, yo me apoyo en él por eso, decía, no hay presos políticos en Venezuela, hay políticos presos. Sobre la base de denuncias muy gruesas. Como es un experto en derecho, me apoyo en él, que sabe más de derecho que yo, que tienen que ver con esta lógica de no aceptar el resultado electoral y ir por un golpe de Estado, y promover un golpe de Estado. Después, sobre la no libertad de prensa en Venezuela, yo invitaría a cualquiera a que vaya una semana a Venezuela y prenda la tele, y cambie en la televisión. No debe haber prensa más agresiva contra un gobierno que la que todos los días, desde la mañana a la noche, se escucha en Venezuela abiertamente. O sea, es insólito que pensemos que la prensa está... Es muy duro, o sea... Claro, bueno, yo estoy lejos, pero en todo caso le pediría alguna grabación de esa circunstancia, porque lo que se habla también es de un cercenamiento de los derechos de los medios, y hubo persecuciones y cierre de medios, por otra parte. Óscar, nos hemos quedado sin tiempo, 2 minutos faltan, lo invito para más adelante. De hecho, estaba planteando un debate con Jaime Trobo. Sí, una pena que no haya venido. Sí, y lo vamos a invitar nuevamente. Ahora, ¿sabe qué? Deme 2 minutos con esta situación vinculada al Fondes. Yo le dejaba planteada la pregunta antes de la pausa, referido a eso. ¿No es acaso muchas veces un maquillaje de la ineficacia, de la mala gestión de los trabajadores? Sí, a ver, nosotros tenemos ahí, en general, ponemos la lupa hemiplégicamente, ¿no? Yo podría preguntar, a ver, la deuda que tiene Fripur con el Banco República, ¿no implica mala gestión y no nos tendría que preocupar? Bueno, mucho más que todo lo que ha prestado el Fondes en todo este periodo. No nos tendría que preocupar tanto más. Sin embargo, en general hay menos revuelo acerca de... Bueno, si pongo a otros emprendimientos, hay algunos... Yo estuve repasando el papel del Estado y su financiamiento. Ahora, claro, en general, Lula lo decía acá de manera brillante. Nosotros tenemos una forma de entender este fenómeno de la inversión pública, que es que cuando hay plata que va para políticas sociales, por ejemplo, el caso de políticas sociales, el MIDE, dar una mano en aumentar los temas de salud pública... Estamos muy preocupados porque es un gasto. Y si esa mujer que recibió una inversión del MIDE se compra un alfajor, parece que fuera un problema catastrófico. Y cuando hay inversiones para grandes transnacionales, que a veces hacen lo que hacen, por ejemplo, el Grupo Gloria, que recibió exoneraciones tributarias enormes para importación de maquinaria de todos los tipos de color, y lo que hace es cerrar y dejar un pueblo en la calle sin decir aguabá, y tenemos menos reacción, porque eso parece que son inversiones, eso no son gastos. En el caso de las empresas autogestionadas, yo me gustaría que hagamos un análisis fino de todas, ¿no? Hay emprendimientos que todos sabemos que tienen muchas veces complejidades, y cuál ha sido su resultado social, mirando el conjunto del panorama, ¿no? No solamente mirando en la ecuación financiera puntual, pero no hay duda que nosotros defendemos que el Fondes tiene que ser sustentable y tiene que apoyar a partir de informes de sustentabilidad, y no se ha prestado un peso que no fuera acompañado por informes de la CND, del Ministerio de Industria y demás, de los ámbitos que defienden la sustentabilidad de los proyectos. Después en la vida puede pasar de todo, con la autogestionaria o con la no autogestionaria. O sea, en todo caso tendríamos que ver en general las inversiones todas del Estado y las exoneraciones del Estado y sus resultados. Esto lo deberá explicar también usted en su interna, ¿no? En la interna política del partido al que pertenece. Sin duda, teniendo claro que construimos un espacio de desarrollo financiero para la economía social que es necesario para el Uruguay. Óscar Andrade, muchas gracias, se nos ha ido el tiempo, vienen las noticias de las 9, pero lo invito para esa comparecencia. Ojalá esté Trobo.